fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. Taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Bienvenidos a otra semana más, ¿no? A otra edición. Y bueno, pues si os gustó el programa este que hicimos sobre los disturbios de Los Ángeles, pues bueno, vamos a hablar de una cosa que pasó 7 años después y que en proporción tampoco le tiene mucho que envidiar de este Woodstock 99, de este caos del que vamos a hablar. También tenemos un top de Miriam, más las historias tróspidas. Este es el puto programa de los martes, a esto habéis venido. ¿Qué es eso de Woodstock? Pues mira, solo se puede decir una cosa, que es un símbolo de toda una generación. Eso es Woodstock, no es solo un festival. Un evento que definió una generación, al menos en Estados Unidos. Si alguna vez os habéis se ha preguntado de dónde viene todo este proceder, todo este hacer, toda esta forma de ser de los festivales de música, se podría decir que viene precisamente de Woodstock. El nombre inicial de Woodstock, al principio, o se iba a llamar o se llamó Festival Aquarius, Aquarius Festival, y se celebró por primera vez en el 69 en una granja, ojo ahí, en una granja cerca de Bethel, en Nueva York, y esto fue el sueño de 4 chavales, pues que querían hacer algo grande relativo a la contracultura esta hippie, querían hacer un evento grande pues que representara, que uniera a este tipo de contracultura. Esta gente, estos 4 chavales eran Michael Lang, John Roberts, Joel Rosenman y Artie Cornfield. Querían crear un evento grande, una especie de reflejo, una declaración sin tapujos del espíritu rebelde de ese tiempo. Una época en la que la juventud estaba muy, iba a decir drogada, pero bueno, también estaba muy implicada en la contracultura, en la lucha por el cambio social, y querían un evento, un happening, que se dice, que celebrara precisamente esos valores, el amor, la paz, la música, y bueno, pues vaya si lo lograron, ¿eh? Al menos en el 69, toda una especie de revolución cultural, algo decisivo, un antes y un después. Traer a más de 400.000 personas, que se dice pronto, a una granja para escuchar a titanes de la talla de Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who. Y claro, esto fue una cosa enorme, esto fue un logro inmenso. A pesar de que llovió a cántaros, también fue una cosa, lo del Mudstock, que lo llama mucha gente, más de su padre, llovió a cántaros, de que hubo un montón de problemas logísticos en esta primera edición del festival. Al final la cosa fue bien, se convirtió pues en un hit, un deberías haber estado allí, y definió prácticamente el pensar de una era. Esta gente, los asistentes, no solo disfrutaron de la música, sino que fue para ellos una experiencia colectiva que celebraba precisamente sus valores. Era una especie de grito colectivo de protesta contra las injusticias del mundo, contra el sistema establecido, una celebración de la libertad, del amor, el rechazo a la guerra, la violencia, una celebración de la unidad en un tiempo donde ellos pensaban que desde el establishment se buscaba dividir a la gente. Es algo en lo que yo estoy de acuerdo, eso es lo que creo que siempre se ha buscado. Esto era una celebración de ser joven y ser libre, ¿vale? Tú mira a toda esta gente de la foto, es que están de puta madre. En 1994, 25 años después del original, se celebra el obviamente llamado Woodstock 94, que aunque, bueno, no alcanza ese estatus de hit, ese estatus de tremendo hitazo entre el público, que sí alcanza el del 69, sí todavía
historia consiguió capturar gran parte de ese espíritu rebelde, de ese espíritu contracultural, aunque pues las tendencias eran otras y aunque pues la forma de pensar había evolucionado de otra forma, pero sí consiguió capturar ese espíritu de rebeldía. Y ahora vamos a pasar al Woodstock donde todo se fue a la mierda. El que iba a conmemorar el 30 aniversario, Woodstock del 99, era un homenaje al festival original. Woodstock 99 fue precisamente uno de los festivales más caóticos de la historia y una lección de cómo no hay que hacer las cosas. Así que vamos a hablar un poquito primero sobre cómo se organizó, cómo se promocionó, cómo se empezó con esto. La idea del aniversario la propone uno de los organizadores originales, Michael Lang y John Sher. Lang quería pues una especie de resurrección del espíritu que abanderaba el Woodstock del 69 original, mientras que Sher era un exitoso promotor de conciertos. Tenía mucha experiencia promocionando eventos, organizando eventos masivos y tal. Entonces dijeron, vale, esto lo podemos hacer. ¿Cómo se planea esto? La intención era crear un festival que capturara el espíritu del Woodstock original, pero que además añadiera un toque moderno. Es decir, querían atraer a una nueva generación de fans de la música, fans de la cultura, y además tirar del nombre para evocar también a la anterior generación que acudió al otro Woodstock. Es decir, querían todavía exhumar resucitar ese espíritu que tenían en el primero. Era como que cada generación tiene un Vietnam, pues estos que querían que cada generación tuviera un Woodstock. Le querían dar a otras generaciones la oportunidad de haber tenido su propio Woodstock. Hasta aquí la cosa suena fantástica. Bueno, vale, se puede montar. Ahora vamos a hablar de los temas de logística, porque esto tiene mucha tela. El recinto elegido para el festival fue una base aérea abandonada del ejército de los Estados Unidos en Griffith Grove, Nueva York. Se eligió ese lugar porque era un lugar enorme, tenía una capacidad grande para albergar una multitud gigantesca, pero este tiro les iba a salir por la culata, porque iba a haber una serie de limitaciones logísticas y luego pues iba a haber una falta de infraestructura, pero atroz. Para poneros un ejemplo, el terreno estaba en malas condiciones, la infraestructura de suministro de agua potable pues no daba de sí, la gestión de desechos, ya me entendéis, y las instalaciones médicas no estaban a la altura, no estaban preparadas para una multitud de tal magnitud. Las previsiones eran de 250.000, ¿no? 250.000 personas, y los servicios no daban más de sí. Además había fallos gravísimos en el tema de la gestión de basuras y bueno, del mantenimiento del orden. En general, ya sabiendo esto, la cosa no iba a poder acabar bien, pero de eso, insisto, hablaremos un poquito más adelante. Ahora seguimos con el tema de la promoción, y es que la promoción de este evento, la cosa es que fue bastante constante, bastante agresiva. Pues eso, la gestión de la publicidad fue muy agresiva, se centraba mucho en captar la atención de los jóvenes a cualquier precio a través de una campaña masiva en televisión, en radio, medios digitales, las redes sociales que ya empezaban a ser incipientes, cosas tipo MySpace y demás. Se usaban eslóganes provocadores muy llamativos, todo con un rollo de rebeldía, de libertad. El presupuesto era considerable, es decir, había muy buen presupuesto, esto lo pagó prácticamente todo la MTV, pero por lo visto no fue suficiente. O sea, los costes iniciales aumentaron una burrada. ¿Por qué? Porque la infraestructura estaba ya mal de inicio. Aquello se caía a cachos. Claro, hubo que meter bastante más pasta para pues acondicionar, para el mantenimiento del lugar. También fallos enormes de tema seguridad. No había un protocolo de actuación definido, ¿no?, que hubiera que seguir si pasaba algo. El tema del control de multitudes tampoco estaba planeado, no era gente profesional. Esto agrava un montón los problemas que van surgiendo durante el festival. La coordinación entre la organización, los proveedores de servicios, personal de seguridad, fue todo fatal, fue todo muy deficiente, por decirlo de forma suave. Todo esto provoca que las cosas se vayan mucho de madre dado un momento, y esto pues acaba ocasionando una serie de incidentes bastante graves, de los que también vamos a hablar. ¿Qué cartel teníamos en el concierto? No voy a hablar de los grupos realmente, o sea, voy a nombrarlos, pero no voy a hablar de ellos pues porque la mayoría son muy conocidos y ya pues actuaron en el festival. Tenemos a los Red Hot Chili Peppers, estuvieron ahí Korn también,
Metallica, Limp Bizkit, que luego hablaremos de este momento en concreto. Quedaos bien con la imagen. Estuvo Sheryl Crow, estuvieron The Offspring, Fatboy Slim, Moby, los Chemical Brothers y Muse, unos incipientes Muse entre... Pero claro, con todo este cartel cojonudo, ¿no? Cabe hacerse la pregunta del millón. ¿En qué momento se fue todo a la mierda? ¿En qué momento se tuerce todo? Ha llegado el momento de hablar de la debacle esta, de la transición, de la transmutación de un festival musical aparentemente normal a uno de los mayores, una cosa entre fiasco y holocausto, ¿vale? De la historia de la música, al menos de la música en vivo. Había demasiadas señales, demasiadas red flags que dice la gente de que los preparativos para el Woodstock 99 no estaban a la altura de las circunstancias, no estaban a la altura del evento. Eran muchas cosas para ignorarlas, pero las ignoraron. Eligieron un lugar prácticamente con un clima desértico, con un calor de morirse, sin suficiente infraestructura, sin servicios que estuvieran preparados para tanta gente. Estos primeros signos que digo ya no se deberían haber ignorado, pero se siguieron ignorando. Las instalaciones estaban en un estado muy deficiente. Les prometieron que habría baños limpios, que habría suficiente agua potable para todos, pero era simplemente mentira. Para coronarse, más todavía, pusieron precios exagerados, exorbitantes para la época en cuanto a comida, agua y algunos productos esenciales, entre ellos los de aseo, algo que puso de muy mala leche a una barbaridad de gente, algo que creo yo que es totalmente comprensible. Las bebidas oscilaban entre los 4 y los 8 dólares, la comida era carísima y además mala. Esta situación lo que hace es empeorar lo que ya está mal. En pleno verano, en un lugar con un clima prácticamente desértico, con un calor de cagarse allí, el público estaba calentito. De varias maneras estaba calentito el público. Y ya no es ese calor sofocante, ni siquiera había sombra en prácticamente ninguna parte. La gente que fue al festival, los asistentes, estaban expuestos a temperaturas constantes de hasta 40 grados durante el día. No había lugares para huir del calor. Todo esto, como digo, sumadle lo del acceso al agua potable y las condiciones de las zonas acampadas que eran directamente tercermundistas y precarias. Y se va sumando. El mantenimiento ni estaba ni se le esperaba. Los desechos, ¿vale? Se van acumulando. Los baños portátiles literalmente se desbordaban uno detrás de otro y no había personal para manejar el marrón, nunca mejor dicho. Pensad un momento ya hasta los huevos que estaríais de estar ahí. Estáis ahí pasando calor, estáis a 40 grados constantes, no encontráis sombra, no hay acceso a agua potable, los servicios mal, tenéis que la gente acaba cagando en el suelo porque los váteres no van, literalmente. La comida carísima, la poca que llega. Si la mierda es abono, vamos, ahora mismo tenemos allí los jardines de Babilonia. Pasamos a los primeros focos de violencia que se registran en el evento. Los focos empiezan a surgir durante las actuaciones de los primeros días, especialmente las actuaciones de Korn y Limp Bizkit. Eran actuaciones que, aunque eran de las más esperadas, también fueron una especie de potenciador o de catalizador para ese descontento acumulado, ese enfado, esa agresividad increciendo, esa tensión. Esto no paraba de escalar. La música, pues, de natural de estos grupos de corte intenso, de corte agresivo, esto se suma con el descontento del público. El ambiente promedio se va tornando cada vez menos de compañerismo y más agresivo, más confrontativo. Con la actuación de Limp Bizkit el 24 de julio. Aquí hay un punto de inflexión crítico. El grupo, bueno, liderado, como ya sabéis, por Fred Durst, en ese momento tenía muchos fans, tenía una base de fans enorme que no paraba de subir y digamos que era una base de fans demasiado edgy, intensita, demasiada pasión por lo suyo, como diría Joaquín Reyes. La actuación de Limp Bizkit fue bastante modita, bastante agitada y el grupo no quiso moderar el tono de su actuación cuando se le pidió, incluso alimentando todavía más la agresividad de la gente que ya estaba a punto de
explotar. Fred Durst, de forma totalmente irresponsable, casi rozándolo infantil, empieza a jalear al público, a alentarlos para que rompan cosas, para que destruyan cosas, incluso pidiendo que le traigan al escenario algo que romper. La famosa línea de la canción de Limp Bizkit Break Stuff, realmente les gritaban en la cara, traduzco: si ves un lugar donde romper algo, hazlo. Algo que por supuesto pues mucha gente se acabó tomando al pie de la letra y ya la teníamos liada. ¿Para qué contarte esta imagen? Episodios de violencia, de vandalismo empiezan a proliferar, empiezan a ser algo desgraciadamente común en ese poco espacio de tiempo que todavía está durando ese festival. Las primeras ocasiones o señales de disturbios acaban derivando en peleas masivas entre grupos enormes de gente, daños varios a la propiedad, empieza a haber denuncias, empieza a haber informes a la organización del festival sobre daños a personas y a instalaciones, y esto empezó a saturar a la organización. Estos informes no paraban de llegar, o sea, llegaban en un ratio de minutos. La organización y el personal de las fuerzas de seguridad es incapaz de manejar los problemas. Esto tuerce todavía más la situación que ya tenemos ahí liada. Hay intentos de controlar a la multitud enfurecida, pero son fútiles, son totalmente en vano porque actúan demasiado tarde. Así que controlar a esa gente se vuelve prácticamente imposible. La situación se sale oficialmente de control. Llega el domingo, 25 de julio, el punto culminante del desastre. La actuación de los Red Hot Chili Peppers, acompañada de la quema de estructuras, destrucción generalizada. Bueno, pues esto ya alcanza un punto máximo. Ya había pasado el punto de no retorno, pero alcanza un punto ya máximo. El fuego empieza a extenderse a través del recinto del festival, alimentado pues por multitud de materiales inflamables que la gente iba tirando ahí, además de la rabia generalizada por si ya no fuera bastante inflamable la cosa. La respuesta por parte de la organización, por parte del personal de seguridad, fue de nuevo lamentable e incapaz. Al final, cuando todo se sale de madre, las autoridades locales tienen que actuar, tienen que intervenir. Un intento muy tardío, cabe decir, de controlar toda esta ola de violencia, de rabia que se ha apoderado del festival. Intentan dispersar a la multitud. Aunque lo consigan, el daño ya está hecho. El festival había llegado a un punto de no retorno hacía tiempo. El nombre de Woodstock quedaba entonces empañado, cuando antes se asociaba a la paz, a la no violencia. En esa época, cuando alguien decía Woodstock, lo primero que le venía a la cabeza era gente quemando cosas y dándose hostias entre sí y destrozándolo todo. Tremenda ironía. Ahora hablaremos de las secuelas que deja esto. Y bueno, ¿os está resultando interesante? ¿Algún dato que os haya llamado la atención? Por ejemplo, alguna imagen que os haya impactado, alguna cosa que no sabíais. Me gusta saber este tipo de cosas más que nada porque me ayuda a preparar los demás martes, sobre qué cosas incidir y sobre qué cosas no. No sé si este tío de la foto se ha caído en un charco o se ha meado dentro de la ropa hacia arriba. Que por cierto, cabe recomendaros a los que no lo hayáis visto, lo habéis comentado algunos por ahí, el documental este de Netflix sobre Woodstock 99, creo que se llama Trainwreck. También os recomiendo mirar, si os interesa el tema de los festivales fallidos, otro documental sobre el Fire Festival, que creo que está en Netflix también, me suena el documental, no estoy seguro ya de este. Y bueno, pues vamos con las secuelas. A mí la imagen que voy a poner ahora me pone enfermo, porque me da mucho asco la gente cerda, la gente que es guarra, que deja cualquier basura, cualquier mierda por ahí. Las secuelas, después de 4 días de caos y destrucción, el festival deja una serie de daños que no solo afectan al recinto físico del sitio, sino que tiran la marca Woodstock por el suelo. Entonces vamos a ver cómo quedó el sitio, el coste de la limpieza, el tema de los daños materiales, temas de víctimas. Bueno, al finalizar el festival, el sitio se encuentra en un estado absolutamente deplorable. Los incendios, el vandalismo, el abuso y el destrozo de las instalaciones pues dejan el lugar, como lo veis, lleno de mierda, en ruinas. Hay un montón de daños bastante considerables en varias áreas del recinto del festival, incluyendo el escenario principal, los baños, las estructuras de madera, los puestos de comida, donde se pinchaba música electrónica, se llama Rave Tent, pues le pegaron fuego a la carpa también, quedó todo aquello devastado. El proceso de limpieza, de restauración del sitio, tarda entre 3 y 4 semanas de trabajo intensivo.
Los organizadores se gastaron unos $78.000 en la resoldadura de las áreas afectadas, reparación de instalaciones y estructuras dañadas, la retirada de escombros, la descontaminación de algunas áreas afectadas por el vandalismo. Bueno, al final se estima que los costes finales de los daños materiales ascienden a varios millones de dólares, incluyendo la destrucción, como hemos visto, de trailers, equipos de sonido, se pierden mercancías, alimentos, los baños portátiles, instalaciones temporales se van a tomar por saco. Al final fue una pasta. TV puso, no sé si toda o casi toda la pasta, he encontrado fuentes que se contradicen un pelín, pero yo creo que sí, que pusieron prácticamente todo el dinero. Cabe decir que durante el festival hubo robos también, de equipo como de directamente dinero de los cajeros automáticos que fueron vandalizados durante los disturbios, os podéis imaginar. Y aquí cabe hablar de 3 víctimas mortales, solo he encontrado la foto de una. El 23 de julio, Scott L. Stanley, un hombre de 44 años de Hyannis, Massachusetts, murió de un ataque al corazón. Stanley había ido al festival con su hijo adoptivo y sus amigos y falleció debido a las condiciones en las que estaba el público. El segundo, sí que tengo foto, que es David DeRosia, de 24 años, pues le dio un colapso durante la actuación de Metallica. Al principio pensaron que había sido una sobredosis. El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue la hipertermia, agravada por la cardiomegalia y la obesidad, porque este chaval estaba obeso cuando esta foto es de antes. La familia demandó a los organizadores del festival por negligencia, alegando que la falta de agua, del acceso al agua potable, la falta de atención médica adecuada, pues obviamente fueron un factor decisivo en su muerte. Y la tercera, tampoco he encontrado foto, pero es Tara Kay Weaver, una mujer de 28 años de Nueva York, que también perdió la vida tras ser atropellada por un coche mientras intentaba abandonar el festival, pues porque el caos llegaba hasta directamente fuera del recinto del festival. Y para colmo, también cabe decir que se informó sobre varios casos de agresión sexual. La policía estuvo investigando 4 incidentes de este tipo y los informes de la policía indicaron que las condiciones extremas y la falta de una seguridad profesional y adecuada contribuyeron a un ambiente en el que tales crímenes propiciaba ese ambiente, que ocurrieran ese tipo de cosas. En octubre del año 2000 se presenta una demanda contra los organizadores del festival por parte de una mujer que alegaba haber sido agredida sexualmente durante el evento. Esta gente, la organización, los cosieron a demandas, los cosieron a sanciones legales. Si uno de ellos ya había organizado con éxito el Woodstock original, el del 69, y el otro era un promotor de conciertos que tenía experiencia en organizar eventos así en plan masivos para gente, ¿cómo no vieron venir eso? Pero el Woodstock original tuvo más gente y se llevó bien. Vamos a hablar de 2 cosas. Una, el futuro que le espera a Woodstock, si es que lo hay, y una pequeña reflexión personal que me he permitido añadir, porque a pesar de este fracaso, de este desastre, hubo más intentos de revivir Woodstock intentando aprender de los errores del pasado. Un ejemplo de esto sería Woodstock 50, un evento pues que intentaba conmemorar el 50 aniversario del festival original. Tenemos ahí a Michael Lang, uno de los cofundadores del Woodstock original, que quiere hacer esto en 2019, quiere revivir el evento. El plan inicial, llevar Woodstock 50 al Watkins Glen International Raceway, un sitio que sí tenía suficiente espacio para acoger a una multitud con garantías. Sin embargo, el proyecto, qué sorpresa, vuelve a sufrir problemas logísticos que esta vez, aunque con poco tiempo, sí se ven venir. Empieza a haber temas de conflictos con los permisos de los artistas, la falta de financiación, pues porque ya el evento, el nombre Woodstock, tenía una mala prensa que flipas, y al final el Woodstock 50 se cancela el 31 de julio de 2019, a menos de un mes de su fecha de inicio programada. Y ahora pues me gustaría contaros mi pequeña reflexión. Si bien Woodstock 99 fue lo que podríamos llamar dentro de los festivales de música todo un ejemplo en cuanto a caos y destrucción, creo que ha servido de valiosísima lección para futuros eventos, sean o no de Woodstock. Creo, por decirlo de otra manera, que fue un ejemplo tan claro de cómo no hay que organizar un festival, que de ahí en adelante otros se fijarían precisamente en Woodstock 99 para entender las consecuencias de la falta de organización o de la falta de recursos para el bienestar de los asistentes.
veces. Así que aunque fuera un caos, aunque fuera una barbaridad, y esta burrada que hemos visto, sí creo que ha servido de algo, aunque sea como lección de no hacer las cosas. Mira, no todo ha sido en vano al final. Y bueno, que os quiero una barbaridad, que mañana más y mejor. Muchas gracias. Chaito, chaito.